Los públicos son criaturas extrañas, no puedes señalarlos, contabilizarlos o mirarles a los ojos. Tampoco puedes evitarlos con facilidad. Se han convertido en una característica casi natural del paisaje social, como el pavimento de las calles. En las formas de vida actuales saturadas por los más media que dominan el mundo, ¿cuántas actividades no están de alguna manera orientadas al público? En un momento de colapso como el actual, comenzamos el programa Públicos como una invitación a pensar las maneras en las que las manifestaciones artísticas contemporáneas tienen que repensar sus vínculos y relaciones con los públicos. Organizado por el CENDEAC, en la primera fase de este proyecto, fueron tres artistas los que, realizando un recorrido por su trayectoria artística, nos presentaron diferentes modos de trabajar con los públicos desde una práctica expandida y compleja como es la performance. Ahora, cuando las instituciones comienzan a abrir sus puertas, en esta segunda fase serán tres agentes culturales, vinculados a instituciones artísticas nacionales como el MACBA, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el K2M, los que a partir de su práctica con los públicos, dentro y fuera de la institución, nos invitarán a pensar cuáles pueden ser los futuros próximos de esas nuevas institucionalidades en el contexto de la nueva normalidad. Los tres agentes culturales que participarán en la segunda fase de este proyecto son Pablo Martínez, MACBA, Ana Longoni, Reina Sofía y Manuel Segade, K2M. Hola Ana, comenzamos el programa Públicos durante el confinamiento, cuando la situación provocada por la COVID-19 hizo que se cerrasen las instituciones culturales y se aplicasen medidas por parte del gobierno para evitar contagios y controlar la pandemia. El Reina, al igual que otros museos e instituciones culturales, ha mantenido su actividad volcándose en las redes mientras todo cambiaba casi a diario. ¿Cuáles han sido las líneas que se marcaron a la hora de mantener la relación con los públicos? Hola Jesús. Eh, bueno, lo primero que diría es que me parece que no es tanto que la actividad se haya volcado a las redes, sino que es quizás que se hizo manifiesta, se visibilizó allí, ¿no? Porque en un contexto de tan fuerte obligatoriedad de la virtualidad, es el territorio donde por ahí una serie de actividades que ya se venían haciendo, pero que quizás tenían una menor visibilidad o eran más subterráneas o tenían, digamos, estaban un poco en los márgenes respecto a la programación central del museo, de golpe asumieron un protagonismo muchísimo más grande, ¿no? Me parece que eso es lo primero que diría. O sea que en todo caso las redes son como el corolario o eh, digamos, la espuma de un proceso que va mucho más allá, ¿no? Eh, lo siguiente que diría es que también me parece que en ese contexto tan enrarecido, extraño y pantanoso, ¿no? De los primeros tiempos del confinamiento, del estado de alarma, eh, creo que hubo la sensibilidad o la apertura suficiente como para percibir algunas cosas que no son muy habituales en una institución tan grande y difícil y lenta como puede llegar a ser un museo como el Reina Sofía, un museo de esas dimensiones y con esa estructura vinculada a un museo estatal, a veces tan difícil, ¿no? Y creo, voy a poner dos ejemplos de esto, ¿no? Que pueden también ampliarse a lo largo de la conversación. El primero tuvo que ver con percibir que había algo de eso que estamos impedidos de ver por estar confinados en nuestras casas, que estaba aconteciendo, y que algunos fotógrafos estaban registrando, ¿no? Y eso fue el caso de Clemente Bernat, que empezó un proyecto saliendo a la calle desde los primeros días del estado de alarma, registrando esa ciudad transfigurada, fantasmagórica, amenazante, en la que mucha gente todavía transitaba y vivía porque no tenía otro lugar para ir, eh, o porque por sus trabajos de primera necesidad se veía forzada a exponerse al contagio, ¿no? Entonces el proyecto con Clemente ante el umbral creo que fue, digamos, la posibilidad de pedirle una selección de fotos que se hizo junto con Jorge Moreno Andrés, que comisarió el proyecto, ¿no? De un vastísimo conjunto de fotografías que él registró durante todo el confinamiento, un proyecto muchísimo más grande y más largo que, la pequeña selección que pudimos mostrar, pero creo que puede ser un ejemplo bastante preciso y bonito de una exposición muchísimo más barata, más económica y sobre todo más rápida, ¿no? Que podía dar cuenta de una manera muy inmediata de eso que no estábamos pudiendo ver desde el interior de nuestras casas. Hubo una segunda exposición que comisarió Inés Plasencia,
esta vez colectiva, que tuvo que ver, digamos, con la otra cara de la experiencia del confinamiento, tuvo que ver con las experiencias diversas y heterogéneas de la intimidad, ¿no? Del hacinamiento, de la soledad, de la situación de las personas mayores o vulnerables, etcétera, ¿no? Y me parece que esas dos exposiciones virtuales, que fueron realmente inéditas dentro de la historia, por lo menos la que yo conozco del museo, dan cuenta de por ahí, de una cierta capacidad de escucha, si se quiere, o de un músculo activo respecto de eso que estaba pasando en ese mismo momento. Y lo otro de lo que me gustaría hablar es de cómo se activó en estos meses un proyecto que ya estaba muy vivo y muy activo, que es Museo Situado, que se comenzó en marzo del 2018, o sea, no es un proyecto que se haya, obviamente, imaginado, creado para este contexto, sino que ya existía, y por eso creo que también adquirió la dimensión que adquirió en estos meses, que tiene que ver con una red de colaboración muy estrecha con una serie de colectivos, activistas y asociaciones vecinales, inmigrantes del barrio de Lavapiés, que es el entorno más inmediato del museo, y que realmente en estos meses de extrema urgencia y necesidad, donde había muchísima gente, y sigue habiéndola, y la va a seguir habiendo imagino que lamentablemente por muchísimo tiempo, esas condiciones de necesidad sanitaria, pero también alimentaria, eh, y también subjetiva, hizo que Museo Situado, digamos, cobrara una dimensión que hasta ahora no había tenido, en cuanto a la posibilidad de imaginar herramientas para dar cuenta, para articular, para visibilizar, para apoyar todas esas demandas urgentes que estaban surgiendo. En 2018 llegas a Madrid para ocupar tu cargo como directora de actividades públicas y del centro de estudios. ¿Cómo fue tu primer encuentro con la mega institución y cuáles fueron las líneas de trabajo que comenzaste a trabajar desde ese momento? Sí, yo llegué a Madrid en febrero del 2018, y digamos ha sido un gran salto, un poco abismal en mi vida, porque yo vengo, bueno, de América Latina, donde tengo ahí mi, mi vida y mi red afectiva y mi trabajo de investigación, eh, y porque sobre todo yo he trabajado en, en la docencia universitaria y en la investigación, no tanto en la gestión de un museo como este. Había colaborado con el Reina en proyectos comisariales, de comisariados, o en proyectos de diferentes colaboraciones entre la Red Conceptualismo del Sur y el museo, pero realmente se trata de un baile muy distinto, ¿no? Entonces, por un lado está eso, mudarme de continente, mudarme a vivir sola por primera vez, bueno, ha sido como un cambio bastante abrupto, y bueno, me instalé en el barrio de Lavapiés, y al poco tiempo de estar aquí ocurrió un acontecimiento bastante traumático en la historia del barrio, que fue la muerte de Mame. Mame era un militante, perdón, era un migrante senegalés, activo participante del sindicato de manteros, que estaba hace 13 años de manera ilegal en Madrid, por este círculo vicioso entre que no te otorgan papeles si no tenés permiso de trabajo, y esto nunca se termina, como el pez que se muerde la cola. Y después de estar varias horas perseguido por la policía, que es la verdad que es una escena muy triste, muy violenta y muy frecuente también en las calles de Madrid, se desplomó de un infarto y murió a pocos metros de su casa, ¿no? Y este hecho desató una oleada de protestas muy fuerte en el barrio, un barrio que se veía completamente conmocionado y dolido, y, y que de golpe me hizo recordar muchísimo el paisaje, obviamente en otra escala, una escala muchísimo más concentrada y menor, pero el paisaje del 2001 en Argentina, este suerte de, de gota que rebalsa el vaso, ¿no? De ya no damos más. Había una indignación y un dolor muy grande en el duelo que siguió a la muerte de Mame, ¿no? Eh, y lo que me impactó muchísimo también fue percibir hasta qué punto esto que estaba de alguna manera atravesando de una manera sí, súper fuerte la vida cotidiana en el barrio, en el museo parecía no impactar de ninguna manera, ¿no? La vida cotidiana,
el flujo de turistas, de visitantes, seguía un poco como siempre. Entonces esa percepción de algo tan próximo y tan ajeno a la vez, de alguna manera creo que orientó buena parte del trabajo, no todo, pero buena parte del trabajo que emprendimos desde el equipo de actividades públicas, que tuvo que ver con la conformación de esta red de colaboración con distintas asociaciones y colectivos del barrio. Partamos del hecho de que Lavapiés es un barrio con una fuerte tradición de autoorganización, con una larga historia en este sentido, muy activo, y que también la historia de su vínculo con el museo no era nueva, en el sentido de que hubo momentos o proyectos, sobre todo durante los años en que estuvo trabajando en actividades públicas Jesús Carrillo, en que esto fue sin duda muy importante y muy vital, ¿no? Pero de alguna manera se había adormecido, y creo que ponerlo en un primer plano de nuevo ha sido una de las cuestiones cruciales de lo que estoy intentando desarrollar. Otra cuestión clave tuvo que ver con, bueno, actividades públicas es un departamento muy heterogéneo y que aglutina zonas muy distintas de la actividad del museo. Está por un lado la biblioteca y el centro de documentación, pero también está el centro de estudios, que ya tiene más de 12 años y que tiene 2 máster, tiene una carrera de grado, tiene ahora 5 cátedras transversales, una serie de grupos de estudio, grupos de reflexión, y por suerte en breve vamos a empezar a volver a tener algo que se perdió y que también en los años de Jesús estuvo muy, muy vital, que fueron las residencias de investigación. Entonces, centro de estudios, por otro lado, todas las actividades educativas del área de educación, por otro lado también todo lo que tiene que ver con programas culturales, artes en vivo, cine y audiovisual, toda la programación teórica del museo, que también es muy vasta, pero además, digamos, una zona que para mí es completamente fundamental, para mí, para todo el equipo y para la dirección del museo, ¿no? de una nueva concepción de institucionalidad del museo que tiene que ver con algo que llamamos museo en red. Y es ahí donde ubicaría, situaría, si tuviera que hacer un mapa, un esquema, un diagrama de cómo imaginamos esa heterogeneidad de formas de intervención, de escalas, de modos de incidencia, pensaría que la idea de un museo en red es clave para imaginar, digamos, que las fronteras de ese museo pueden ser porosas, pueden ser contaminadas, pueden ser atravesadas y agujereadas, ¿no? Justamente en el barrio, coloquialmente, a museo situado lo llaman agujerear el museo. Y me encanta como metáfora muy precisa de esa posibilidad de trazar puentes, puertas, túneles, ventanas ahí donde no lo sabía, ¿no? En esa suerte de superficie inmaculada e impenetrable. Entonces, creo que algo muy fuerte del trabajo que estamos haciendo tiene que ver con generar una serie de, la llamamos líneas fuerza, transversales a todo el departamento, que de alguna manera quieren otorgar, digamos, algún tipo de comunicabilidad o de coherencia a esa serie de iniciativas dispersas y diversas, ¿no? Y ese diagrama de línea fuerza, que básicamente nos costó mucho llegar a él, pero creo que ha sido una herramienta muy potente para autopensarnos y tratar de decirnos, ¿no? Coloca en un primer plano, en un plano central, la idea de repensar el museo. Entonces, me parece que estas experiencias o experimentos en torno a una nueva institucionalidad son claves como la línea fuerza fundamental sobre la que tramamos y trabajamos. Y luego hay otras líneas fuerza, algunas tienen que ver con cómo imaginamos experiencias históricas, por ejemplo, una que tiene que ver con vanguardias y política, momentos de la historia, de las prácticas artísticas y políticas del siglo XX y lo que va del XXI, en la que se conciben o se articulan programas de intervención artístico-políticos que imaginan algún tipo de resonancia o de repercusión o de capacidad de transformación de su entorno más inmediato, ¿no? También hay una línea fuerza que coordina Nelly Richard, la teórica chilena, que se llama Políticas y Estéticas de la Memoria, y en la que intentamos pensar articuladamente las escenas de, digamos, dictadura y postdictaduras
en América Latina, sobre todo Chile y Argentina, pero también Brasil, Paraguay, etc., y España, Portugal, Europa, ¿no? Y no pensarlas tanto en el sentido de comparación, sino de pensar de qué manera hay un territorio común allí para explorar respecto de los modos en que se construyan en torno a la memoria histórica, a sus silenciamientos, a sus bloqueos, a sus amnesias, también un conjunto de experiencias que pueden ser también mutuamente contaminantes o se pueden reformular. Hay otras dos líneas fuerza que tienen más que ver con imaginar futuros posibles en otras claves. A una la llamamos malestares contemporáneos y tiene que ver con la dimensión de la ecología, pero también de la emergencia de las nuevas formas autoritarias o fascistas contemporáneas. Digamos que si hoy tuviéramos que pensar la pandemia, y de hecho estamos intentando hacerla, estaría dentro de esta línea fuerza, claramente. Y una línea fuerza clave, para mí creo que es de las que más se ha desplegado y desarrollado en estos 2 años, que es Acción e Imaginación Radical, que la coordina Jesús Carrillo, y que aglutina allí toda la potencia de la irrupción de los feminismos, pero también de las disidencias sexuales y de otros modos de activismos que permiten pensar e imaginar otras formas de acción política. Junto a la línea fuerza de las que hemos hablado en la anterior pregunta, me gustaría que hablásemos sobre la función que ejercen las cátedras transversales desde el Centro de Estudios del Reina a la hora de crear nuevas sinergias y conexiones. ¿Puedes hablarnos sobre ellas en relación a su vinculación con los públicos? Bueno, una de las cuestiones que también me impactaron mucho de un primer diagnóstico o aproximación al departamento y al modo de trabajo del museo tiene que ver con que en el museo se trabaja muchísimo, pero siempre de una manera que a veces peca de cierto ostracismo, cierta ensimismamiento, ¿no? Como que cada departamento pareciera trabajar en su propia lógica. Entonces me parece que hay estamos intentando un gran esfuerzo por transversalizar y por empezar a generar articulaciones entre las distintas sinergias que allí confluyen, que son desbordantes realmente. Y en ese sentido, dentro del centro de estudios, por ejemplo, vienen ya hace más de una década funcionando muy bien dos cátedras, dos másters. Uno es el de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, que depende de la Complutense y la Autónoma, y el otro es el de Práctica Escénica y Cultura Visual, que depende de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y ambas experiencias de máster son realmente muy, muy potentes y muy luminosas, pero realmente hay poca posibilidad por la propia disposición, porque vienen de universidades distintas, digamos, ¿no? De confluir. Entonces, en ese punto, y siendo uno un máster propio y el otro un máster oficial, había como muchos problemas a la hora de pensar en una suerte de confluencia o de sinergia confluyente entre ambos espacios, ¿no? Ambos cuerpos de estudiantes. Entonces, cuando finalmente realmente lo que ocurre es que a veces comparten incluso cuerpo docente y que las estudiantes terminan siempre pegoteadas amistosamente, lo que es maravilloso, ¿no? Entonces lo que empezamos a imaginar son cátedras que tienen un episodio fuerte anual, pero que funcionan más subterráneamente durante todo el año, y que son cátedras transversales, o sea, que son espacios donde pueden confluir no solo los estudiantes actuales de los dos másteres, sino también toda la comunidad académica del centro de estudios, que ya son más de 600 personas que pasaron por allí, es realmente muchísima gente. Esto con la idea de ir construyendo una comunidad de investigación y de pensamiento crítico, instancias o posibilidades de ir generando esos proyectos colectivos, ¿no? Estas cátedras son, por ejemplo, la cátedra Aníbal Quijano, en homenaje al pensador peruano de la teoría decolonial, que la coordina la feminista argentina Rita Segato, y que en enero del año que viene vamos a hacer la tercera instancia anual. La primera fue sobre de qué manera el pensamiento decolonial latinoamericano y el pensamiento de Quijano particularmente podía echar luz o ayudarnos a pensar la crisis migratoria del Mediterráneo.
¿no? Ese tipo de puentes o de traslaciones así disruptivas también, ¿no? Y la segunda cátedra, que para mí fue una experiencia de las más hermosas que me han tocado vivir en el museo, fue el encuentro que organizamos el año pasado entre dos mujeres kurdas y una mujer afrocolombiana, para pensar la idea de legados de los feminismos comunales, ¿no? De qué manera esos feminismos, experiencias que no se conocían hasta ahora y que tienen una larga historia y muchísimos saberes que poner en común, podían articularse y generar una confluencia. También está la cátedra que coordina Nelly Richard, que también en septiembre de este año hacemos el tercer episodio. Pero bueno, la cátedra Juan Antonio Ramírez, que es la que heredó de alguna manera el mandato de esta suerte de instancia inaugural del máster de Historia del Arte, con las famosas conferencias magistrales, un poco siguiendo ese formato, pero tratando de pensar también en, digamos, discursividades que están irrumpiendo dentro de la disciplina de la historia del arte para indisciplinarla y para ponerla en tensión y para atravesarla por otros saberes. Bueno, por aquí pasó Lucy Lippard, la propia Nelly Richard. Eh, bueno, este año estuvo José Emilio Burucúa, bueno, y otros aportes en ese sentido, ¿no? Y vamos a fundar, lamentablemente por la pandemia hubo que postergarlo, pero el año que viene vamos a fundar también la cátedra de teatralidades expandidas, que va a estar articulada con el máster de prácticas escénicas, eh, con la participación de Lía Rodríguez de Brasil, ¿no? Performer y activista y teórica de la performance. Así que bueno, es un poco esto para mostrar también un intento de articular un programa público con una actividad de investigación que tiene como esta persistencia a nivel de grupos de estudio, grupos de reflexión, de activación, pero que también concita, digamos, un programa público más visible a lo largo del año, mostrando también como esas persistencias, que me parece clave, ¿no? Para que un programa público no sea la sumatoria de una serie de pequeños estallidos interrumpidos, sino más bien que vaya trazando o tramando, mejor dicho, una urdimbre, un tejido de continuidades, de lazos, de conexiones y de articulaciones entre sí, ¿no? Desde tu trayectoria como investigadora y curadora, te has encargado de trabajar sobre un periodo fundamental del arte argentino, que es aquel que se fue construyendo a partir de 1968, y de experiencias decisivas como Tucumán Arde o el Instituto Di Itela. Justo esas experiencias fueron cambiando la noción de públicos de arte contemporáneo y trastocando las relaciones con la institución. ¿Qué es lo que más te interesa de esta experiencia a la hora de aplicarlo en la actualidad? No, te contaba que desde que comencé a investigar, siempre intentando hacerlo de manera colectiva, eh, mi foco de atención ha estado sobre experiencias de articulación entre arte y política, pensando en ese intersticio, en ese modo de conexión, en ese umbral entre el arte y la política, ¿no? Eh, y sobre todo pensando en de qué manera esas experiencias, muchas veces silenciadas, olvidadas o clausuradas, o también recuperadas de manera crítica, deshistorizada o estetizante, esas experiencias pueden echar luz sobre el presente, eso es lo que me interesa, ¿no? He investigado sobre todo desde los años 60 las vanguardias, la radicalización de las vanguardias argentinas, pero también luego otras experiencias en Chile, en Perú, en Brasil, hasta llegar a los activismos más contemporáneos, ¿no? Esa ha sido un poco la línea de investigación en la que me aboqué en en las últimas décadas, y nada, pensar que siempre lo que me interesa es pensar en esa capacidad de reverberación, de resonancia, de interpelación al presente, digamos. No me interesa reponer un capítulo histórico olvidado o completar un relato canónico de la historia del arte con capítulos que no estaban allí. Me interesa más bien eh, sentir de qué manera esas voces de experiencias del pasado nos pueden llegar
podemos escucharlas para entender dónde estamos situados, incluso desde las obturaciones, los silencios y los contrapuntos que se pueden establecer. En ese punto me preguntabas por la investigación sobre Tucumán Arde y los años 60, la radicalización de la vanguardia artística argentina, que fue mi investigación doctoral ya en los años 90 y primeros 2000. Yo creo que fundamentalmente, te voy a poner un ejemplo bien concreto de esto que estoy intentando decir, ¿no? Esta investigación centrada en el año 68 y en los modos en que la vanguardia artística argentina se radicalizó, rompiendo con la institución artística, abandonando el Instituto de Itela y sumándose a las formas de acción política y sindical más combativas en ese momento, que era años de dictadura, la dictadura de Onganía en Argentina, puede establecer, por ejemplo, una relación, y de hecho la estableció de una manera muy vívida, con toda la escena del 2001 en la Argentina. Es decir, cómo el naciente activismo de de la segunda mitad de los años 90, vinculado a la agrupación Hijos, dentro del movimiento de derechos humanos, pero luego en el 2001, con toda esa gran crisis y estallido social en la Argentina, ese momento en que emergen nuevos protagonismos sociales y que la política tradicional es impugnada y también las formas de arte convencional, emerge con mucha potencia un activismo en innumerables colectivos y prácticas activistas que se imagina a sí mismo como heredero de ese legado, ¿no? De esa genealogía, y eso me interesa un montón, y no sé, pienso, por ejemplo, en una escena que para mí es imborrable, de la exposición sobre arte y política en los años 60, que se hizo a comienzos del 2002 en el Palais de Glace en Argentina, y que mucho de ese activismo naciente, muy joven, fue a ver y encontró que tenía padres que no conocía, ¿no? Padres y madres, y sadres, y mapas, como diría Beatriz Preciado, polvo Preciado. Entonces me interesa mucho esa posibilidad de una investigación que pueda articular y activar otras lecturas del presente. A finales de 2007, junto a otras investigadoras, formáis la Red Conceptualismo del Sur, que ha sido invitada a comisariar algunos proyectos en instituciones como el Reina. Desde entonces, habéis realizado numerosos proyectos, entre los que me gustaría destacar Perder la forma humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina. ¿Puedes contarnos cómo fue la construcción de este proyecto? Bueno, primero contar que la Red Conceptualismo del Sur nació en el 2007. Inicialmente éramos 4 investigadores, 2 argentinos y 2 peruanos, y muy rápidamente la red creció muchísimo en cantidad de integrantes. Nos definimos como una suerte de red afectivo-política, una confluencia de energías, digamos, de modos de intervención en territorios muy diversos, porque algunos participamos de universidades o de espacios institucionales, de museos, y otros no, activismos callejeros, prácticas totalmente autónomas, y es una iniciativa que fundamentalmente tenía que ver con cambiar el flujo de esta idea de que finalmente los latinoamericanos nos terminábamos conociendo a partir de convocatorias o de encuentros desde las agendas del norte, ¿no? De hecho, la red se funda en Barcelona en un encuentro que ocurrió en el MACBA. Entonces, un poco a contrapelo de esa lógica, y reconociendo que había una afinidad enorme en lo que estábamos haciendo y que hasta ese momento no nos habíamos podido cruzar por las condiciones de aislamiento de nuestros países o de ensimismamiento de los mundos académicos o curatoriales locales o falta de recursos o lo que fuera, bueno, empezar a generar esta suerte de plataformas de intercambio y de puesta en común, ¿no? La red ya lleva 13 años de existencia, muy vital, ha impulsado muchísimos proyectos, tanto a nivel de políticas de archivo como políticas de activación, que puede ser, por ejemplo, una exposición, políticas de investigación, sobre todo ahora estamos trabajando mucho en activismo feministas, y políticas
digamos, de construcción de visibilidad a través de publicaciones o de activaciones en la web, ¿no? Particularmente Perder la Forma Humana fui una de las coordinadoras, quizás fue uno de los proyectos hasta ahora más ambiciosos de la red. Digo ambiciosos por su escala, porque nos llevó 7 años de trabajo, porque participamos más de 30 personas en esta investigación colectiva, y tuvo que ver con una invitación de Manuel Borja. En su momento él nos dijo, bueno, ¿por qué no organizamos una exposición en torno a los conceptualismos del sur? Me acuerdo de la conversación, tuvo lugar en una calle en Santiago de Chile, en un encuentro que se hizo por la Trienal de Santiago. Y yo un poco irresponsablemente le contrapropuse, bueno, los 60 han estado muy revisitados últimamente, hay muchas investigaciones, libros, exposiciones, quizás es mucho más interesante ponernos a bucear un territorio tan poco explorado como los años 80. Y claro, para Manolo los 80, desde la percepción europea, digamos, eran más bien los años de la vuelta a la pintura, de cierta institucionalidad artística vinculada al mercado, etcétera, y le parecían muy poco interesantes. En cambio, desde América Latina los 80 eran años revulsivos, años digamos, de esos tránsitos turbulentos entre dictadura y posdictadura, de mucha violencia política y de mucha, sobre todo, irrupción de formas de desobediencia que tenían que ver con, por ejemplo, con la figura del travesti, que tenían que ver con la emergencia del punk y de otras formas de sociabilidad juvenil muy disruptivas, que tenían que ver con activismos vinculados al movimiento de derechos humanos, por ejemplo, el Siluetazo o el Grupo CADA en Chile, y que tenían que ver con redes de solidaridad y de conexión en un continente tan dolido y atravesado por la violencia, ¿no? Entonces nos parecía muy importante dar visibilidad a todo eso, pero la verdad es que no sabíamos muy bien qué materialidad iba a tener la exposición, ¿no? Y obviamente un proyecto encargado desde el Reina Sofía habitualmente termina en una exposición, entonces era todo un tema porque no había una lista de obra, no teníamos muy claro qué tipo de... Porque claro, a ver, para hacerte muy concreta, el 90% del material que se mostró en Perder la Forma Humana nunca había pasado por una exposición y nunca había entrado en ningún tipo de dispositivo institucional, de ninguna índole, ningún archivo lo conservaba, digamos, eran más bien memorias personales o memorias colectivas, pero guardadas en los álbumes personales, en las cajas de recuerdos de una época intensa, y realmente fue un trabajo de arqueología y de buscar esos escasos restos materiales, esas memorias, de darle algún tipo de visibilidad y de conexión entre sí, de mostrar sus afinidades y sus conexiones. Un proyecto muy apasionante de intentar hablar desde las categorías que las propias prácticas estaban emanando, ¿no? Estaban dando cabida. Por ejemplo, la palabra travesti o la palabra eh, overgoes o la palabra silueta, ¿no? Que fueron dando lugar a una suerte de cartografía conceptual de términos que permitían hablar de más de una experiencia y ponerla en relación, ¿no? Fue un proyecto realmente complejo, eh, pero de los que más afecto conservo respecto del trabajo de investigación, por todo lo que significa la invención de un proyecto colectivo que no tiene muy claro sus herramientas ni sus modos de trabajo, ni a dónde va a arribar, y que de golpe produce una suerte de sensación de gran desenterramiento, ¿no? De haber puesto prácticas que habían quedado completamente encriptadas o olvidadas, echarlas a la luz, y nada, y con la maravillosa coincidencia de que la exposición en Madrid coincidió con todo el proceso del 15M, y ahí se produjo también un diálogo muy potente entre los activismos que estaban ocurriendo en las calles en Madrid en ese momento y todo aquel
reservorio de prácticas que habían tenido lugar en América Latina en los 80, ¿no? Otra de las líneas de trabajo de Conceptualismo del Sur ha sido la web Archivos en Uso, un repositorio de documentación perteneciente a los archivos del Grupo CADA, Colectivo de Acciones de Arte de Chile, las prácticas artísticas del movimiento de derechos humanos en Argentina y la obra del sociólogo y artista argentino Roberto Jacobi. ¿Estáis avanzando en incluir nuevos archivos o activar los ya existentes a través de algún proyecto? Bueno, básicamente Archivos en Uso es la herramienta de la que nos hemos dotado para poder socializar investigaciones colectivas que venimos impulsando desde la Red Conceptualismo del Sur, o investigaciones afines, próximas, amigas, ¿no? Y me parece fundamental porque ha sido como digamos, la herramienta de socialización de esas investigaciones que van, digamos, algo que siempre digo es que en estos casos, sobre todo en América Latina, que tiene una institucionalidad tan, a veces tan precaria o tan abandonada, muchas veces son las propias investigaciones las que generan archivos. Los archivos no preexisten a la investigación, no están allí esperando que el investigador llegue a pedir su turno y a indagar los documentos, sino que es la propia labor de investigación la que va encontrando esos restos y los va articulando y los va dotando de una condición de ser parte de un acervo documental, ¿no? Entonces, muchas veces estas investigaciones produjeron estos conjuntos que no estaban en ninguna institución pública, no estaban disponibles, y nos parecía muy importante dotarnos de una herramienta para que cualquier otro pudiera bucear en ellos, proponer nuevas lecturas, recorridos o articulaciones, ¿no? Y en ese sentido, en ese sentido, Archivos en Uso, que ya tenemos subidos 7 archivos. Los primeros son los que mencionaste, pero hemos ido subiendo otros archivos más, y hay varios en proceso, varios más. Ha sido como esa posibilidad un poco inclasificable, medio oveja negra dentro de las lógicas más profesionales del documentalismo bibliotecológico, pero para nosotros cruciales en el sentido de que no le imponemos a esos documentos un thesaurus previo, descriptores ya dados, sino que intentamos que de cada investigación emerjan esos conceptos claves, esos conceptos fetiche, como diría Jacobi, que permiten organizar, atravesar esos conjuntos, ¿no? Continuando con Conceptualismo del Sur, ¿nos puedes avanzar en qué proyecto estáis trabajando actualmente? Bueno, ahora la red está muy activa en muchos planos, pero me gustaría mencionar un proyecto de investigación colectivo también, digamos que tiene un poco la envergadura o la forma de perder la forma humana, en el que venimos trabajando ya hace 4 años, y que bueno, iba a ser en el 2021 la exposición, pero ahora se ha postergado un año al 2022 por la pandemia, y se llama Girográfico, y es un proyecto en el que participamos más de 30 investigadores y activistas, que tiene que ver fundamentalmente con pensar las acciones gráficas en el presente. Digo acción gráfica en un sentido muy, muy extenso, porque tiene que ver básicamente con los modos de ocupación del espacio público, que a veces tienen que ver directamente con la tradición de la gráfica, la serigrafía, la impresión de carteles, etc., y a veces tiene más que ver con poner el cuerpo, los modos en que el cuerpo se convierte en territorio de acción política, ¿no? Me parece un tema clave pensar cómo esos legados, porque el proyecto sobre todo quiere hacer énfasis en el presente, y esto es todo un dilema a la hora de cómo hacer entrar el presente en una institución museal que te pide la lista de obra 3 años antes para gestionar los préstamos, ¿no? Es todo un dilema, todo un tema, porque lo que hoy es presente en 3 años va a ser arqueología, un ejercicio de pasado, sobre todo con un presente tan vertiginosamente en cambio como el que estamos atravesando ahora, tan turbulento y sísmico, ¿no? Entonces, ha sido todo un tema imaginar dispositivos y modos en que ese presente
pueda activarse, actualizarse y penetrar en las salas de una exposición, en diálogo con prácticas más históricas de los 60 para acá, pero dando sobre todo cabida a un ágora para debatir las formas de la acción política hoy. Claro, de golpe ocurre la pandemia del COVID y todo todo se reformula drásticamente porque evidentemente a partir de todos los protocolos de cuidado en torno al distanciamiento social, la imposibilidad del contacto físico, de la multitud en la calle, por el miedo al contagio, por políticas sanitarias, etcétera, yo estoy segura de que las formas de acción política se van a ver tremendamente afectadas de aquí en más, ¿no? Sin embargo, bueno, el último domingo tuvimos la marcha del orgullo crítico y la anterior la marcha por la regularización y la anterior la marcha contra el racismo. Entonces, hay también, aún en estas condiciones de pandemia, pospandemia, o como se llame, esta zona de transición un poco difícil y inasible, hay muchas formas de tomar, de recuperar la calle colectivamente que todavía están, que son, me parece, completamente cruciales o vitales, ¿no? Entonces, un poco sobre eso va el proyecto. En la anterior entrevista con Pablo Martínez, jefe de programas públicos del MACBA, hablábamos sobre la importancia de abordar de una manera real el tema de los cuidados en el contexto del museo. Recientemente, en una entrevista con Marcelo Expósito, hablabas de que habéis puesto en marcha un grupo que se llama Respirar. ¿En qué consiste este grupo? Bueno, Respirar es el nombre que le pusimos a una iniciativa que surgió de un grupo de trabajadoras del museo, que desde los primeros días de la pandemia, ante digamos, el impacto de la experiencia que estábamos atravesando, nos vimos como en la necesidad y en el deseo de generar un espacio de intercambio de ideas, de lecturas, de impresiones, de experiencias, ¿no? Varios de nosotros atravesamos la enfermedad del COVID, y bueno, fue como muy importante para nosotros encontrar ese lugar de resguardo, de escucha, eh, y de poner en común. El nombre vino después, al principio era simplemente dedicarle un rato de nuestra reunión de trabajo, de equipo, y fue lindo como se fue dando de una manera eh, muy orgánica, ¿no? Esa zona fue adquiriendo cada vez más envergadura, más tiempo, entonces terminamos autonomizando las dos reuniones y terminamos también invitando a otras personas del museo que no son del Departamento de Actividades Públicas. O sea, actualmente hay gente del Departamento de Exposiciones Temporales, hay uno de los guardias de seguridad del museo, bueno, trabajadoras del museo que quieren compartir y sostener ese espacio. Y la verdad que es uno de los encuentros más bonitos de nuestra vida cotidiana allí dentro. Finalmente, en un momento de incertidumbre como el actual, donde las normativas sanitarias van cambiando casi cada semana, ¿cómo te planteas desde tu departamento la vuelta a esta extraña nueva normalidad? Bueno, lo primero que querría decir es que estamos impulsando una campaña desde las redes en las que participa el museo. Es la primera campaña que se hace en confluencia de la Red Conceptualismo del Sur, la Fundación de los Comunes y el Instituto de Imaginación Radical, el IRI, que se llama La normalidad era el problema. Y es un refrán o un eslogan o una condensación que me parece muy afortunada, ¿no? En el sentido de no queremos volver a la nueva normalidad, estamos, digamos, atravesadas por una experiencia que nos ha puesto muy claro los límites del cuerpo, de cada cuerpo, ¿no? Lo que cada cuerpo puede y lo que cada cuerpo quiere, ¿no? La cuestión de cómo queremos vivir y cómo podemos vivir de aquí en más. Me parece que el hecho de haber detenido esa máquina incesante de productividad en la que todas estábamos de alguna manera inmersos de una manera muy alienada, también nos ha dado la posibilidad de imaginar
otros modos de existencia, de trabajo colectivo y de imaginación institucional, ¿no? Eso fundamentalmente. Ahora estamos en este rarísimo momento interregno entre el tránsito entre lo virtual y lo presencial. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto que tiene que ver con la programación LGTB y Q+ de esta semana, que es la performance Exiliadas, que organiza Mama Lynch junto con las Tupamaras y con varios artistas migrantes. Iba a ser una performance, obviamente era imposible hacer un partido de básquet en medio de las condiciones de la pandemia, entonces terminamos proponiéndoles una serie de conversaciones virtuales, pero aun cuando todavía no podemos habilitar una presencia en auditorios de público masivo, por cuestiones de aforo, etc., finalmente la performance va a ser esta noche en auditorio, pero se va a transmitir por streaming. Entonces sería como que ocurre con los cuerpos presentes, ¿no? Desde la virtualidad, y lo que va a ocurrir, creo yo, que va a ser tremendamente potente y revulsivo, pero todavía la presencialidad del público va a estar mediada, ¿no? Son esas experiencias un poco límites, fronterizas, ¿no? En las que estamos tratando de correr la frontera y volver al encuentro de los cuerpos, al abrazo, al consuelo y al poner en común, ¿no? Eso. Perfecto, pues muchas gracias, Ana. Cortamos aquí. Dale, justo a tiempo. Muchas gracias a vos.